Massachusetts Forest. Porque lo hablé como si... ¿Cuál sé? ¿Cuál soy en Inglaterra? ¿Qué? Bueno, hijo de puta, me la pongo re fácil también. Me vieron lo malo que soy, boludo. Y me lo pusieron regalado un poco más, boludo. Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Pillars of the Earth. Y bien, después de ganar la discusión, o mejor dicho, el capítulo, para nosotros ser el Prior of Cambridge, venimos a lo que sería el dormitorio del Prior para buscar la supuesta carta que necesitamos. Así que estamos en busca de eso. Una Biblia, qué desastre, vergonzoso. Claro, hay que recordar que Remillus, el pelotudo, quería quemar todos los documentos. Francis, I think I found it. Qué fácil, ¿no? In the Bible? Revelations, the Apocalypse of St. John. And they called to the mountains and rocks. Fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. Justísimo, For the boludo. great day of their wrath has come, and who can stand? The Lamb? What was James afraid of? Was it this letter? Lo más probable, porque hay que acordarse. Hay que acordarse que la carta Break the seal. puede prever una. Puede prevenir una guerra, ¿eh? Vamos a examinar la carta a ver qué dice. Carta fecha 18 de diciembre de 1135. Robert de Gloucester. Estamos prestos para derramar sangre en nombre de la emperatriz Maud. Pronuncié la fecha y marcharemos contra Stephen de Bolis. No fuimos nosotros quienes iniciamos las hostilidades, pero nos reuniremos en la batalla. Fue Stephen quien declaró la guerra al conspirar contra la hija del rey Enrique, quien traicionó el día que usurpó el trono. Traición que compartió con aquellos que le juraron lealtad. Bartolomeu, conde de Shiring. Mierda. You found it. The Earl of Shiring is about to start a war. Parece. Yes. He's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Who is this King Stephen that has taken the throne? A nephew of King Henry. Mierda. Se viene la guerra, I ¿eh? think of the day our parents died. Francis, Qué pregunta, ¿no? you know I don't like to talk of that. I know. It's just that I think of them all the time. And I've always blamed King Henry. The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Philip, Ah, la mierda. show this letter to the Bishop of Kingsbridge. Al obispo. A ver, primero, ¿por qué yo? Claro, si el problema es tuyo, ¿no? Para empezar. Why me? Because you have to. There's no other way. Ah, pues porque se le Our cantó el late culo, King buenísimo. Henry was opposed to Rome's influence in England. King Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. Francis es un traidor. ¿Puedo presuponerlo o preguntarle por qué? A ver, vamos a preguntar sus motivaciones. You want the bishop to help the new king, King Stephen? I want a king who supports the church. I want these dark times to end. I want to stop the Earl of Shiring from starting a war. He could set the whole of England on fire. My lord the Earl of Gloucester can never know what I was doing here. ¿Cómo? You must not tell the truth about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. Dios, lo que me estás pidiendo, ¿eh? Acceder al plan de Francis o negarse a ver al obispo. Hombre, es que claro, si yo lo ayudo, en parte estoy participando en la traición que él mismo quiere hacer. Claro, y si no lo ayudo, que lo matan. Qué decisión, ¿eh? Voy a ayudarlo. Lo voy a ayudar. You Es una decisión think the importante, bishop ¿eh? will help? Tell him you found the letter by coincidence. Sí, justo, y me va a creer encima. And if he does not believe me, what then? He will believe you. The question is, will he really try to stop the Earl of Shiring? Ya, buena pregunta, de I will hecho. ride to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. What if the Earl of Shiring finds out what I'm doing? What if the bishop tells him? Claro, boludo. Philip, calm down. He is your bishop. I'm a simple monk. Who am I to talk to a bishop? Es que claro, boludo, somos un simple monje
Mirá, ya tenemos el capítulo 1. Vamos. Hombre de políticas. Me dieron el trofeo. A ver, tus acciones. Ayudaste a Francis a destapar una conspiración contra el rey. Fuiste propuesto a convertirte en Prior de Cambridge. Accediste a hablar con el obispo. Denunciaste el robo al hermano Marcus. Entregaste una piedra caliente al hermano Paul para aliviar su dolor. Remisius todavía te desprecia. Normal. Encontraste un mensaje en el molino. Ah, es verdad, el mensaje. Que el mensaje era contra Remisius también. Y encontraste yajuscos en el jardín de Milus. Pues unos... qué sé yo. Ah, mira, el círculo se completa por cada capítulo. Así que supongo que ahora vamos al capítulo 2 del libro 1. El capítulo 2 del primer libro. Fantástico. Va, me está gustando mucho. Jack. Chut Forest. Porque lo hablé como si... ¿Cuál sé? Cuando soy en Inglaterra. Pero bueno. A ver, ¿y esto? Soy Jack. Muerto. Pudriéndose. Qué desperdicio. Pues... hombre, depende de qué tan podrido esté, ¿no? La ampliación. Jabalí, está muy podrido. Me parece que no me lo puedo llevar, ¿eh? ¿Y esto? Mi onda. A ver si le doy el triángulo. Ok, no, perfecto. No podemos hacer nada con el bicho. Ah, filo de puta. Dale, es mi momento, me presento, boludo. Ahí estás, ahora quieto. Pronto habrá acabado. A ver. Dale, Vamos a hacer... Uy. Mierda. ¡No! Amigo, ¿cómo puede ser que le haya errado, amigo? Ah, que vuelve. Ok, tengo otra oportunidad. Dale, No lo puedo cagar. ¿Tú qué? Ve, hijo de puta, me la pongo re fácil también. Me vieron lo malo que soy, boludo. Y me lo pusieron regalado un poco más, boludo. Qué hijos de puta, boludo. A ver, vamos a por el ciervo. Vamos por el cerviño. Vamos. Eso sí, le di un piedrazo. Le di un cascotazo durísimo. My name is Jack. For a long time, it was the only name I had known. I was born and raised in a cave by my mother. Una cueva. We were used to getting by, but that year the winter had been harsh. ¿Ah? I was proud to have killed my first deer that day. While waiting for Mother to help me cure it, I decided to practice my reading. Bueno, bien. Es que en esa época, ser analfabeto era lo normal, ¿no? Charles the Great has spent 7 long years fighting in Spain. Claro, es que en la época de Carlos Magno y todo, bro. The Highlands and the Plain. Recuerda el verso, míralo. Intentamos recordar, ¿verdad? Pensá un poquito más. Pensá un poquito. Dale, vos podés. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the Highlands and the Plain. Sí. Ante él ni una sola fortaleza en pie. Buah. Not a single fort remains. Es como poesía, ¿no? En una parte. Aunque también podría ser historia, pero bueno. Para que rime y quede más Afternoon épico. was approaching fast, and Mother still hadn't returned. So, if I wanted to cure the meat, I had to do it on my own. Else it would all go to waste. Para el tamaño que tiene Jack, es como si estuviese hablando de un recuerdo, ¿no? Es como si estuviese hablando del presente mismo en el que está. Pronto me lo sabré de memoria. Claro, se lo está estudiando. A ver. Almuna la carne. Ahuma la carne. Ubicación actual, la cueva. Libro Juan C. Y otro en latín. Prefiero no... Ah, que pero tengo el tío de China. A ver. Si con el libro puedo hacer algo. Luego, ok. Tengo que ver la carne primero. Madre tenía que cortar más leña. ¿Dónde se habrá metido? No, I won't burn my book. Qué pelotudo, cómo hay que quemar el libro. ¿Dónde mierda está la madre? Arco de Ellen. Ellen me imagino será la madre, ¿no? Él y Jack guardan varias armas de corto alcance en su hogar. Los dos viven como proscriptos al margen de la sociedad y de la ley. El árbol construye una herramienta de valor incalculable tanto para la caza como la autodefensa. La mayoría de los proscriptos han sido acusados de un crimen cuyo juicio jamás acudieron según la ley.
Desde ese instante, el proscripto pierde todo derecho, propiedad y contrato, dado que no tienen derechos. Cualquiera puede hacerles daño o capturarlos y entregarlos a las autoridades. Por ello, muchos proscriptos acaban recluidos y robando para vivir. Mierda. Qué lore, boludo. Ah. ¿Por acá no pasé con Tom? Construir ni lanzar. Por acá debería estar Tom, junto con Alfred y toda su familia. Bueno, con la mujer que ya no está más. Pero bueno. You know, baby. Rest in peace. Sí, mira, mira. Ah, esto acá está yendo solo. Ah, no. Francis. Ah, mira, ahí está mi madre. ¿Qué hace con un bebé Francis? Good. He hasn't seen you. Who is he? A whip. That's what he is. A whip. That means he's someone bad. I told you about people like him, remember? ¿Es un monje, sacerdote, un alguacil? Es un a ver, sé que no es un monje. ¿Qué lleva en las manos? What's that in his hands? That's a baby. He must have found it lying next to the road. It's so miserable. Every mole must have heard its cries. Will he take care of it? In his way, he will. Listen, cub. I am sorry. I know there's so much you want to know about the world out there. Claro, no lo For now, conoce. you must stay hidden. And never trust a man of God. Least of all his compassion. You'll either end up in a monastery or at the gallows. Ah, claro. Get down. Tendría sentido. Someone little. No need to be afraid. I'm going to follow him. You go home and wait for me, little cub. Perdón, ¿por qué te irías a seguirlo? Mirá, claro. Ah, hijo de puta, abandonó el bebé. Bueno, a ver, tiene lógica, no tenía para comer, ¿no? Un trozo de tela, empapado de sangre. ¿Lo habrá dejado el monje? No, lo dejó Thomas. Y me llevo el pedazo de tela. ¿Por qué me llevaría un pedazo de tela? Hombre, igual no tuve que haber desenterrado el cadáver, Quiero irme a casa. A ver si con el trapo puedo tapar esto. No me sirve de nada. No puedo hacer nada. Ok, nos vamos. Y claro, a ver, ¿qué te esperabas encontrar también, no? Y claro, en la puta vida habrá visto un... Mother? Esa no es madre. Esa no es madre, Esa no es madre. Uy, hay que volver a la cueva. Durísimo, Jack, por favor, me cago en tu puta vida. Alfred, me cago en tu vida. Don't move. We killed a pig thief in Salisbury. We can kill you too. Así, hijo de puta, yo tengo un tirachina, Outlaw. Where's the baby? Did you eat it? Reunir milagros desafiantes, salir corriendo. No tengo al bebé. Igual me desafiante, hijo de puta. ¿Qué te crees que soy? Stop that. ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? Uy. What's Dame el this? libro. Give it back. What do you want with this? You can't read. Give. Seguro que sé leer mejor que vos, hijo de Leave the puta. boy be, Alfred. Ahí va. He took the baby. I saw him take mother's cloak. Puta madre. He's the only one around. Who else would have taken it? Wolves. Se lo llevó un monje. A ver, sí, se lo llevó un monje. A monk No sé. took it. A monk? Yes, on a horse. Is that true? Hijo de puta, dame el libro. Where did he go? He should take us there. Leave him alone. He's just a boy. What is your name, boy? Jack. O sea, vamos a cooperar. Do you live in these woods, Vamos a Jack? cooperar. Then you know this place better than us. Please. I don't know why I left the child. Ah, mira. Se está arrepintiendo. I couldn't take care of him alone, but I cannot leave him to die either. I have to know if he's all right. Will you help us?
Bueno, a ver, sí, qué sé yo. Vamos a insistir. You're a good lad. I owe you. Ahí va, muy bien. Vos, forro, dame mi libro. If you want your silly book back, you better keep your word. Qué hijo de puta. Qué pendejo de mierda, boludo. No, vos querés que te dé con el tirachina, amigo. Vos querés que te dé un cascotazo durísimo. Normal que tu padre piense que seas un imbécil. For ¿Y esto? now, I had no choice. What? The girl was sobbing. while Tras the la pista del father monje. remained tense but quiet. The boy kept Lo que on conseguía confundirme más, nunca había sentido el odio. Aquello empezaba a asemejarse a la casa. Si quería tener alguna opción de escapar, debía permanecer alerta hasta If que I los had demás any bajasen la plans of guardia. getting away, Interesante. Va, ¿y yo por dónde tengo que ir? Seguir las pistas tras el monje. the monk had crossed a small stream. Monje había cruzado un arroyo, o bien seguido su curso en dirección al norte, lo que lo conduciría hasta la próxima aldea. En cualquier caso, sus huellas se detendrían en la vaguda de la tarde se cernía sobre nosotros. El hombre grande me miró y preguntó, ¿hacia dónde, chico? Yo solo podía intentar adivinarlo. A ver. Si vamos en lo correcto, él debería ir hacia Saint John, no hacia el río. Es que claro, ¿en qué momento pasó esto? ¿El Águila para qué es? Mira, Cambridge está para allá, lo que debería... Mira, para mí tendríamos que ir por Saint John Forest. Para mí, ¿eh? The stream led us to a more convenient crossing. Here, one could easily pass without getting drenched in icy water. Bien. Suddenly, the boy called out. He had spotted something on the other bank. Las huellas de un caballo reciente mirándome en los ojos soltó una carcajada triunfal. No decir nada, confesar su acierto. A ver, son huellas de caballo. So, we crossed the river. The boy cheerfully mocking my skills as a trader. Concha de tu puta madre. Pendejo de mierda. Me cae gordo, ¿eh? Pará, estamos yendo hacia el lado contrario, boludo. Hay que ir para... Basta. A ver. No creo que sea por acá, ¿eh? Para ser honestos. Para mí es exactamente para el otro lado. What is it? No sé. Decímelo vos. He got us lost. Did you? Ah, no. Papa, I'm tired. That's all right. Come on, up on my shoulders you go. No, I'm too heavy, and you're too tired anyway. I will remain steadfast. You should all get some rest. Alfred, stay here with them while I take a look ahead. No! ¿Me tengo que quedar con este imbécil, de verdad? I won't be far, dear. Besides, you can do me a favour while I'm gone. Have an eye on the lads and make sure they get some sleep, all right? Alright. See? You are steadfast. I won't be long. No me dejes con el imbécil de Alfred, boludo. Por favor. Sí, me tengo que quedar con este idiota. You stay where I can see you while my sister rests. And no tricks. Sí, sí. Ponete a leer, que seguro ni sabes. Seguro ni sabes. Opa, se quedó dormido, ¿eh? Oh, yes, my lord. Nieve, justo encima de su cabeza. Ah. Está dormido. Vale. Por su culpa está empapado. Yo voy a agarrar el libro. Si no le gusta, que me la chupe.com. O sea, que te... I knew it. There is no monk. You just want to rob us. But it's mine! It's not. You're a beast. You don't even know what it is. ¡Qué hijo de puta! ¿Le recito el libro? Sí, le saludo a recitar para que aprenda que es un burro. of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? Lo que está en el libro, pedazo de imbécil. How do you know this? You're an animal. Es que no sabe leer, pelotudo. Ahí está, bien, bien, bien. Hey, you see that? Over there in the fog.
Me va a dar un piñazo. Ah, creí que me va a dar un cascotazo, boludo, ya. ¿Y eso? Eso es un ciervo. Congelado. ¿No? Sí, sí. Dios, amigo, está hecho mierda. It broke through the ice and died. Children! Mierda. Hombre, madre. Martha? Mother. Wake up, dear. Who's she? We met in the forest. I'm Jack's mother. Bien. Come here, Jack. Did you find him? Yes, dear, we did. Bien, 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 bien. The monk brought it to a small cell not far from here. Amigo, no es momento para que un moscón no romperme las bolas. Ellen offered us shelter for tonight. I have. Follow me. ¿En serio tengo que compartir cobijo con este imbécil de mí? Es que, boludo, todo lo que tenga que ver con Alfred me cae gordo, boludo. Me cae gordísimo. If I'd known you lived this close, my Agnes might have been saved. Don't fool yourself. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. Claro. All you can do is keep her warm, and you did that. I'm sorry, but the living must take care of the living. No, tenés razón. Al final en esa época parar un sangrado era casi imposible, boludo. Este sopla nunca no que se sirva solo, boludo. A Marta. Hard to say. People don't usually hire a new master builder in winter. Too cold for stirring water. Sometimes Thank you you, get lucky, Jack. but not this De year. nada. Some time ago I had work in Exeter. They offered me the post of builder for the Castellan. Para ocuparme del mantenimiento de las murallas y defensas de la ciudad. It would have Mierda. kept me busy for the rest of my life. We would have lived like bishops. Sin embargo, perseguiste tus sueños y pasó lo que pasó. Por eso se culpa. I refused. Total. All I cared about was working on a cathedral again. I was a fool. You can do better than to build churches. ¿Qué es una catedral? Well, I worked on one once. Vamos a preguntarle, ¿verdad? It was good work. I won't ramble on now. But if you ask Martha, she'll tell you everything about it. What's a cathedral? It's a big house for people to pray. They go there to rob each other? No, they don't prey on each other. They talk to God. It's a place of worship and a home for priests and monks. Mira. Oh. Por cierto, no vi ni una A man monja, like ¿eh? you should not beat himself so hard. No. Mm. No, there is no excuse for leaving my baby son. Se está poniendo muy cariñosa madre con Women Tom, ¿eh? die in labor. Men abandon their children all the time. It is rare that they return. ¿Es verdad? Is that what happened to you and your son? No, that is an altogether different story. Mira. One I haven't even told Jack yet. All I can say is ¿Qué me estás ocultando, I was mother? done alone in this cave. No le voy a dar sopa a Alfred. Bueno, sí me hace. Just us and the forest. Es que me da más curiosidad esto, sorry, Alfred. Sorry. We hunt, O sea, we me gather. caes gordísimo. Works Servite well solo, enough for brother. us two to survive. You can thank Jack for the meal, by the way. My little cub caught his first deer today, all by himself. I'm impressed. Tengo la grande, papá. What? Have you not told me yet? Oh, just some old tale. Like Tristan and Isolde? A bit, but not quite. Come on, eat up. Es verdad, no me servía a mí, ¿eh? Jack, didn't I tell you to give our guests food? Ni siquiera estoy comiendo yo. Ay, toma, querido, toma. Tengo que mostrar modales, ¿viste? La verdad, el caballero hace al hombre, boludo. Ahí tenés. Come, boludito, come. Ahí va, muy bien. Eat well, children. You'll need your strength. No me vuelvas a tratar mal, So guacho de do you, mierda, ¿eh? Master Builder. Go on, tuck in. I will. Estás muy cariñosa, Ellen, ¿eh? Con Tom. No es por nada. And there is Bien, de puta madre, boludo. So, what is it? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby. Una It's celda. true, but I advise you to stay away from there. What? Why?
Because you abandoned it. That counts as murder. Ah, claro. Then I have to steal him. I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care. Claro, no les puede dar, Other boludo. children. How will you feed him? But what am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Since Agnes died, I don't know anything anymore. Claro, es que, ¿qué hago, You're a good boludo? man, Tom Builder. Qué raro se llame You're Builder, kind ¿no? and gentle and strong. You will do the right thing. You also don't have to go through this alone, you know. Perdón. Jack and I will have to leave this place soon. The winter is too cruel, and we might not survive if we stayed. We could all travel together. Mira. I don't know. Me parece un muy buen plan, I have ¿eh? my hands full with my children already. I can help you take care of them. If you promise to teach my son how to get along in the world of men. Mira. We may be strangers now, but we would be at each other's side, helping out however we can. No me parece para nada un maltrato, ¿eh? Para nada maltrato. The living must take care of the living. Efectivamente. Yes. Escucho todo, Jack, ¿eh? No quiero marcharme. Voy a ver un castillo. A ver, yo creo que en estas edades la curiosidad es más fuerte que un poco el deseo, ¿no? Entonces... Es que claro, es que... Como él tiene el libro para aprenderse... O sea, que se está aprendiendo, mejor dicho. Yo creo que ver un castillo y enseñarle el mundo tal como es... Le convendría, ¿no? That night I dreamed of a strange world. Además, es una decisión importante, ¿eh? Monks preying upon each other in a big dark cave. Ah, There were small castles, dead deer. un gigante llamado Tom. In that dream I was happy. I tightly held my mother's hand, watching the kind giant and learning his mysterious ways. Interesante. Claro, adoptó la forma de Tom. ¡Hombre! Ya terminé el segundo capítulo. De puta madre, ¿eh? Tus acciones. Cazaste a un ciervo y lo humaste para la cena. Te encontraste con Tom Builder y su familia. Serviste sopa a Marta primero. Conseguiste que Alfred te tolere. Bueno, me tolere. Hijo de puta. O sea, yo te tendría que estar tolerando a vos. Estás deseando abandonar el bosque. Descubriste información sobre de proscriptos de Jack y Ellen. Nice. Muy bueno, ¿eh? Bueno el capítulo, bueno el capítulo. Me gusta, me gusta, me gusta. Capítulo 3. La conspiración. Va, volvemos con Philip, ¿no? Palacio del obispo de Warland Bigwood. Vale. Qué momento, Philip, ¿eh? Qué momento, Philip. Pide apoyo al obispo de Warland. Bien. Con esto vamos a dejar el capítulo de acá. Espero que les haya gustado y nos vemos para más. Chau, chau.